El deseo que todos tenemos en esta vida, que especialmente tenemos en esta Cuaresma, es comprender que el Señor nos quiere como nadie, que Jesús nos ama como nadie y que queremos dejarnos alcanzar por ese amor que a veces nos desborda, que a veces no sabemos bien cómo atender, al que a veces no terminamos de saber cómo responder. Pero no hay problema, porque es verdad que aunque nosotros no sepamos cómo contestar al Señor, nosotros no sepamos a veces cómo agradarle, Él nos va dando claves que nos hacen ponernos en camino, claves que nos hacen entender cómo nos ama, cómo nos quiere, lo que está dispuesto a hacer por nosotros. Y así las lecturas que se nos proponen en este segundo domingo de Cuaresma nos hablan de eso mismo. Mirad, sabéis todos ese evangelio de que salió el sembrador a sembrar y el trigo, la semilla, cayó entre abrojos, cayó en tierra fértil, cayó, cada semilla en un sitio, ¿no? Así es también la vida del Señor. El Señor, de entre toda la gente que le seguía, tenía un grupo predilecto que llamamos los apóstoles, y de entre ellos otro grupo más pequeño que eran, podríamos decir, para entendernos, sus mejores amigos, Pedro, Santiago y Juan. Había gente que le rechazaba, había gente que le seguía, él tenía su grupo de apóstoles y dentro de ellos sus mejores amigos. Entonces el Señor los coge a estos, a sus predilectos, a sus mejores amigos, se los lleva al monte y allí ellos están un poco abochornados porque el Señor acaba de anunciarles la pasión, el Señor acaba de decirles que va a tener que sufrir mucho y ellos, que son sus amigos, sufren por su amigo porque no quieren verle mal, no quieren verle sufrir. Y allí están que se caen, un poco como una imagen de Getsemaní, que no pueden, que se duermen, y en medio de todo aquello, la transfiguración. ¿Esto qué aplicación tiene a nuestra vida? Pues que hay que dejar a Dios su tiempo, hay que dejar a Dios que brille en su momento. A veces queremos que Dios actúe cuando yo quiero, que Dios sea como un interruptor. Yo entro al salón de mi casa, pulso el interruptor, se enciende la luz. Y quiero que Dios sea así, pero Dios no es así, porque un padre no es así. Un padre no consiente todos los caprichos que su hijo quiere, porque hay cosas que pedimos y que a veces no están bien o que no nos convienen, por lo que sea, aunque sean buenas. Pero Él lo sabe y sabe cómo tratarnos. Entonces hay que darle a Dios su momento de brillar, que lo marca Él, que no lo marcamos nosotros. Y Jesús, en medio de todo aquel momento de desaliento para los apóstoles, pues es como si un amigo viene a mí hoy y me dice que tiene una enfermedad, que va a sufrir, que lo va a pasar mal, yo me vengo abajo y de repente el Señor resplandece, el Señor brilla, el Señor aparece allí deslumbrante y eso a ellos les anima. Dios también aparece en nuestra vida en algunos momentos muy concretos para darnos luz para seguir caminando, porque no toda nuestra vida es oscuridad, no toda nuestra vida es una pena. Tenemos muchos momentos y es bueno recordarlos. Quizás hoy sea un buen momento para pensar en ellos, decir, Señor, ¿tú cuándo has brillado en mi vida? Pues que eso sea mi motor, mi empuje, que sea mi fuerza, saber que tú vas conmigo y cuando más te necesite, ahí estarás porque ya me lo has demostrado antes. Y allí, hablando con él, Abraham y Elías. Abraham, que es nuestro padre en la fe, Abraham, que el hombre estaba allí, que no entendía nada, que no veía lo que Dios le decía, porque Dios le había prometido que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo, y Abraham no tiene hijos, no es capaz de tener hijos. Y entonces, ¿cómo compensas tú que Dios te prometa una descendencia grande y luego no tener hijos? Pues al final, por su fe probada, su hijo Isaac. Y Abraham fue padre. Y allí aparece Abraham hablando con Jesús. Y Elías el profeta. Elías, que como tantos cristianos hoy, tantos sacerdotes, dan la palabra de Dios a un mundo sordo y ciego que necesita oír esa palabra. Elías, el profeta del Monte Carmelo, que demuestra delante de los falsos profetas quién es el verdadero Dios, cuál es el mensaje del verdadero Dios. Nuestro padre en la fe, Abraham, y el profeta Elías hablando con Jesús, que son símbolo de que Dios siempre cumple sus promesas.
simplemente tenemos que esperar, simplemente tenemos que tener paciencia y ofrecer mientras tanto esas cruces que vivimos al Señor, como dijo la Virgen en Fátima, por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo. Señor, si yo sufro, estate conmigo. Y si yo sufro, Señor, que no se me vaya la cabeza y yo no quiera dejar de estar contigo. Porque aunque a veces cueste, aunque mi familia tenga un problema, aunque llame a la puerta esta enfermedad, tú estás conmigo y sé que en algún momento, Señor, tú brillarás. Y si permanecemos con Jesús en las buenas y en las malas, ¿cuál es la clave? Pues escuchar nosotros también la voz del Padre que señala a nuestro Jesús y le dice: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Ponernos a la escucha de la palabra de Dios y transformarlo no solo en frases bonitas, sino de verdad buscar un rato a la semana para decir: el martes por la tarde, de 6 a 7, me voy a coger un buen libro, el mejor libro, que es la Biblia, y voy a leer qué es lo que Dios me quiere decir a mí. ¿Qué me quiere decir Dios? Estoy cansado, ahí hay algo para mí. Tengo un problema, ahí hay algo para mí. Estoy contento, ahí hay algo para mí. Estoy depresivo, ahí hay algo para mí. Esté como esté en mi vida, Dios me habla, porque Dios es mi Padre, porque Dios me quiere. Decíamos al principio que lo bueno de esta Cuaresma, lo que queremos en esta Cuaresma sería entender cómo Dios me ama, cómo Dios me conoce. Pero si yo no le leo, si yo no sé lo que Dios dice, no puedo conocerle a Él ni conocerme a mí. Es importante sacar un rato, al menos a la semana, si fuese al día mucho mejor, para leer la palabra de Dios. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y muchas veces no le escuchamos porque no queremos, porque no sacamos tiempo, porque tenemos mucho tiempo para Twitter, para Facebook, para la tele, pero no tenemos tiempo para saber lo que Dios nos quiere decir, y es lo más importante. Y por último, para ponernos a tiro, vivir los sacramentos, ¿no? Saber que sobre todo en Cuaresma no quedarnos en el Via Crucis de los viernes, sino decir: me voy a confesar, voy a poner mi vida en orden, voy a poner mi vida delante de Dios para que Dios me ayude, y voy a comulgar para que este mismo Dios que resplandece pueda resplandecer dentro de mi corazón. ¿Cuántas oscuridades tenemos? ¿Cuántos problemas tenemos? ¿Cuántas dificultades se nos ponen por delante? Y no sabemos bien dónde buscar luz, dónde buscar paz, dónde buscar un amigo que nos acompañe. Jesús es ese amigo. A vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Pues Señor, queremos escucharte, queremos caminar contigo, queremos tenerte dentro del corazón, y en este fin de semana, en esta semana segunda de Cuaresma, queremos que brille sobre nosotros. Haz brillar sobre nosotros, Señor, el resplandor de tu rostro, porque tu presencia aleja el miedo de nuestra vida, tu presencia nos anima en las dificultades. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Señor, quiero escucharte, Señor, hoy contigo, que soy tu amigo, que soy cristiano, que quiero ser de ese grupo cercano, quiero ser de tus mejores amigos, Señor. Pues por favor, resplandece sobre mi vida, ven a mi corazón.